Radio Polar. Después de la noticia, el análisis. Regresamos con Pauta Semanal. Muy buenas tardes, nuevamente volvemos a esta segunda parte de Pauta Semanal en el mes de aniversario de la radio. No averiguamos si eran los 79 años de Don René o de la radio, pero por ahí anda. De aquí a fin de mes, antes que cumpla años, averiguaremos. 59. Ya, estábamos con el interesante tema de esta pugna o esta tensión entre medio ambiente y desarrollo. Pero lo quiero llevar también. Hernán, ¿querías terminar el punto? Pero hacerle una derivada dedicada a mi amigo Eduardo. Dice, miren, en el futuro se necesita un gobierno que tranquilice, que apacigue los ánimos, que restablezca lo más posible la amistad cívica, que se dedique básicamente al acceso a bienes públicos de calidad. Eso es lo que postula hoy día Joaquín Lavín. Ya entraste al tiro. Lo que pasa es que ya provocaste. Es lo que nos decía Eduardo, ¿cierto? Que efectivamente se necesita un nuevo pacto social. Sí, lo que pasa que desde y entonces lo que se necesita, y lo que es lo que está proponiendo Joaquín Lavín, ¿cierto? Y por eso yo creo que está dentro de... Bueno, pero ese contrato social requeriría mayores penas para quienes se coluden, efectivamente, casos como Penta, como los políticos incluso. Lo que pasa es que desde Vitacura es tan re fácil hablar de esas cosas. Lo contrario. La comuna más rica del país, qué sé yo, bueno, veámoslo. Falta mucho todavía. Oye, pero mira, yo les quiero llevar a otro tema más interesante y la opinión de Joaquín Lavín en esta materia. Pero también había un tema nacional, un tema importante que tiene que ver con la Ley Nacional del Cáncer, con el debut de un ministro, reestreno del ministro Mañalich, con declaraciones poco afortunadas, que también lo llevaron a un par de días o horas a decir que se había equivocado. Pero el tema de fondo, para contextualizar también la discusión, aquí hay un proyecto de una Ley Nacional del Cáncer, y yo diría que la discusión está entre si son año a año se discute el presupuesto, o la ley se aprueba con financiamiento propio, o con que no se permanente, que no tenga que depender del periodo del año o de las presiones políticas o de la contingencia política, sino que sea una ley permanente. Y yo diría que ahí hay un foco de discusión. Y estuvo, y hasta ahí estaba esto, hasta que el propio ministro salió diciendo que los parlamentarios, en particular el Senado, la senadora Goich, eran ignorantes. Y claramente volvió a generar, y ahí lo invito a la discusión. Por una parte el gobierno llama al diálogo, a la unidad, pero por otra parte algunos de sus actores hacen todo lo contrario, porque ese tipo de declaraciones no aportan en nada, al contrario. No, es la paz social que está pidiendo... Que está pidiendo Joaquín Lavín. Oye, yo al respecto quiero decir algunas cositas. En primer lugar, el cáncer va a ser, como lo dice la senadora, la primera enfermedad que va a matar chilenos y chilenas el próximo año. Pero el próximo año creo que ya pasa a ser la primera. Sí. Y esto a nivel mundial. Segundo, el dato de muertos al año por el caso, hay accidente, el de cáncer. Segundo, las personas que se enferman de cáncer, si no tienen dinero o si tienen un poco de dinero, se arruinan. Porque efectivamente el sistema público no alcanza para resolver los problemas de medicamentos que son muy caros y de una serie de otras situaciones. Por lo tanto, efectivamente, para muchas personas tener cáncer es morirse, no tiene alternativas. De hecho, hay muchos casos. Es una enfermedad solamente familiar, la gente ¿no? con dinero puede obtener tratamientos que sean eficaces, ¿no es cierto?, para poder mantener una vida en un tiempo. Y en ese sentido esa enfermedad ya no es personal, sino que es familiar, porque todo arruina todo, la economía completa de la familia. De manera de que no es un tema trivial, es un tema al que hay que darle... Bueno, además nos estamos envejeciendo como población, nos estamos envejeciendo y por lo tanto esto va a ser un tema permanente. Así que yo concuerdo que esto debiera tener un presupuesto establecido por ley y que no se esté discutiendo año a año dependiendo de las características de la economía chilena. Yo en eso no tengo duda que hay que avanzar. ¿Y en eso el gobierno en qué está? ¿Cuál es el verdadero sentir del gobierno? Quiero terminar un tema relacionado con la industria acuícola. Antes de tocar este tema que se me olvidó mencionar. Las empresas en la 10ª región sobre todo, y acá yo creo que todavía no están, o si lo tienen, no lo han activado como corresponde, están los departamentos de responsabilidad social o responsabilidad empresarial, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Es el nexo que la empresa tiene
para conectarse con las comunidades, con las juntas de vecinos, con la gente de la ciudad donde están ejerciendo su trabajo, las empresas donde están con sus plantas de proceso, etcétera. Eso es muy importante porque es lo que les da la conexión, ¿no es cierto?, con los trabajadores y que donde después ellos pueden trabajar en forma con armonía, ¿no es cierto?, entre la empresa y los trabajadores y buscan un bien común para la ciudad y la gente se ve beneficiada. No Austral lo tienen por venir y ha hecho grandes avances también para la gente que trabaja por intermedio de la educación, Vivienda. por intermedio de vivienda. Sí. Entonces tiene muchos beneficios. Lo que falta ahora yo creo que es aprender a comunicar de mejor forma y las empresas que no tienen el proceso, activarlo. Ahí tenemos una música de fondo, Pero es celular. música clásica, pero música clásica. Pero vuélvenos a hablar de la ley del cáncer. Bueno, con respecto a la ley del cáncer, yo creo que, bueno, Mañalich o el ministro claramente se equivocó en la forma de mencionar, ¿no es cierto?, que las personas no conocían algunos temas. La forma de dialogar, sí, encuentro que no debió haber ocupado esas palabras. El presidente también lo ha mencionado en varias oportunidades, que la mejor forma es el diálogo, la buena comunicación entre las distintas miradas. Si uno y la gente también, todos tenemos que entender, no tengo por qué pensar lo mismo que piensas tú, pero sí nos respetamos y sí podemos ser amigos. Entonces hay un diálogo, yo creo que se tiene que manejar de una forma muy correcta también cuando uno tiene distintas miradas. Y en ese sentido creo que no es bueno perderse. Con respecto al gobierno, claramente es una ley que yo creo que sí están avalándola y en esta oportunidad el gobierno igual ha hecho un gran esfuerzo por el tema económico que venía arrastrándose, entonces se apretó el bolsillo, se apretó el cinturón o lo que tú quieras decir, el año pasado sobre todo, y ahora recién está como un nivel mucho más óptimo para poder empezar a plantear de nuevos gastos. No obstante, la ley del cáncer creo que es una muy buena iniciativa que hoy la alternativa que tiene es que se negocie en el presupuesto, ¿no es cierto?, para el año 2020 el fondo. Pero sí creo que a futuro sería una buena alternativa generar este nexo donde uno tenga un ingreso o tenga los fondos necesarios todos los años sin ir a recurrir, ¿no es cierto?, a Hacienda para buscar ingresos anualmente. Pero paralelo a eso, hay que recordar que el presidente Sebastián Piñera generó la ley, acuérdate, de clase media, en donde sí toca los puntos de salud y en donde sí menciona que hay un seguro catastrófico, en donde la gente que tiene enfermedades graves, lo que no puede pagar ellos, lo paga después el Estado y tiene un tope. Entonces, yo creo que va de la mano con esta ley de cáncer, entonces son dos proyectos que pueden estar perfectamente enlazados y hay que buscar una forma para que tenga un ingreso estable a futuro, porque también se entiende que hoy en día como país estamos todavía en una situación donde estamos recién, yo creo que empezando a estar un poco más holgados económicamente. Sí, bueno, yo voy a mencionar eso, efectivamente, y ahí hay que engarzar, digamos, efectivamente, este plan, ¿cierto?, de que la gente no pague más hasta cierto punto en enfermedades catastróficas. También yo reconozco que no soy, digamos, tan informado, lo que sí tengo claro que hay ciertos cánceres que están en el auge, digamos, a lo que también alivia bastante, cáncer de mama, de testículo, en fin, o sea, lo que alivia es la parte bastante, preventiva, digamos, probablemente, claro, la que está hoy día un poco más cubierta, pero es la parte de cáncer, de enfermedad, del tratamiento es donde yo diría que hay con la ley sí. Yo tengo entendido que, bueno, a lo mejor hay mi ignorancia, pero yo tenía entendido a lo mejor que, o sea, no a lo mejor tengo entendido que el cáncer como enfermedad de tratamiento está en el auge, digamos. Por lo menos están listados. Hay algunos. Pero no algunos cánceres, todos, no algunos cánceres. Pero por ejemplo, no los remedios. No está claro, efectivamente. Que, no está que a veces es lo más caro que tiene. Efectivamente. Y bueno, y hay un estudio que dice que... O sea, hay datos. Mi padre tuvo cáncer, una quimioterapia era 1.200.000 pesos. Claro. Y tenía que hacer 2 o 3 en el mes. Y que los remedios en Chile son los más caros de Latinoamérica. Así que no, nadie podría no estar de acuerdo. Lo que pasa es que yo valoro que el año pasado el presidente haya cogido esta iniciativa de Carolina Goich y de probablemente otros parlamentarios que antes también estuvieron, yo recuerdo a otro senador. Se aguantaban esto también. Uno lo valora. Lo que a mí me llama la atención es que ese compromiso, después los ministros a ratos también, es como que o no le hacen caso al presidente o no entendieron bien, y ahí es donde uno empieza a perder la confianza. Eso es lo que pasa en este caso. Ahora, el fondo lo va a tener.
el tema es que tiene que esperar la ley de presupuesto o tiene que esperar el tema de la evaluación para que se pueda presentar y puedan decir ya, vamos a ir con tal fondo y después en Hacienda le digan, pero entonces tú estás de acuerdo que el fondo sea año a año, se discuta el presupuesto para la ley. Yo estoy de acuerdo de que ahora, que este año sea así y que después en adelante, a partir del otro año digan, mira, ¿sabes qué? Es que este año ya el presupuesto está y ya no lo contempló, o contempló muy poco. Este año, ya el presupuesto, olvídate de este presupuesto. No, este año tienen que presentarlo para el próximo año. Entonces usted estaría hablando de una ley permanente en 2 años más. No, que para el presupuesto este año Yanira ya tiene un presupuesto aprobado. Sí, así es, que fue aprobado el año pasado. Lo que pasa es que como está aprobado implica que cada año hay que aprobarlo de forma distinta. Lo que se quiere hacer es que sea de carácter permanente. Ahora, el tema es también, o sea, lo ideal sería que sea permanente, sobre todo para el cáncer. Yo creo que, como lo decíamos al comienzo... Pero el tema es, si todos estamos conscientes y hay un consenso de que esta es una enfermedad catastrófica para muchas familias, que va a ser la principal enfermedad que va a provocar muerte en Chile, más que el ideal es comprometernos a que realmente se haga. Que cueste lo que cueste, el Estado tendrá la manera de buscar recursos permanentes, porque una ley de gasto permanente requiere fondos permanentes. Entonces, en esa discusión, si en el Parlamento hoy día también está la reforma tributaria, bueno, ¿por qué no meter todo a la juguera y comprometerse a que no sea el ideal? Tú dices, sería ideal, no, que sea el financiamiento por ley, yo creo que aquí, garantizado a cualquier chileno, su tratamiento, su parte preventiva. Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que aquí falta una parte. Yo creo que, por ejemplo, para el siguiente programa sería súper importante invitar a la Seremi de Salud o a quien corresponda y que nos hable sobre el tema de el proyecto que está impulsando Carolina Voigt y lo que tenemos hoy en día relacionado con salud del plan para clase media, porque ahí también vamos a tener claridad con respecto a cuáles son las enfermedades que vienen en este proyecto, porque si al final vamos a tener 2 proyectos donde se van a enlazar las enfermedades, creo que económicamente no va a ser viable. Es que yo creo que en el Estado no hay superposición de gastos. Probablemente esta ley de clase media apunta a otro tipo de cosas. El propio presidente lo planteó después que él mismo envió este proyecto de ley del cáncer. Entonces no creo que se estén discutiendo cosas que se mezclan. Pero yo creo que son bueno ámbitos distintos. Pero sí es importante ver que no todas las leyes tienen presupuesto inmediato y hay algunas y varias que parten con este proceso donde tienen que ir sí o sí por parte. Ahora, si esto ya fue aprobado y le están diciendo de que tiene que ir a buscar financiamiento para el próximo año, ¿no es cierto?, ya es un tremendo paso. Esto no existía en el gobierno anterior, ni en ningún otro gobierno antes, jamás. No, en el gobierno anterior se aprobó esta ley. Pero ahora recién... Con presupuesto. ¿Con presupuesto? Sin presupuesto están diciendo. No, tiene presupuesto asignado. Lo que pasa es que no es permanente. Ah, pero entonces, ¿quién fue la persona que aprobó que no tenga presupuesto? No, que se aprobó el año pasado, en este gobierno. Ya, por eso es lo que estoy diciendo, en este gobierno. Sí, pero con una ley que presentó la senadora. Sí, claro. Carolina. Claro, pero se aprobó en este gobierno. Ahora, es importante porque es un antes y un después. El tema es que hay procesos también. Y si el año pasado se aprobó y no tenía presupuesto y además nos entregaron un país con un déficit económico importante, no podemos tampoco hacernos los ciegos y seguir igual que una familia. Si está endeudada, no puede seguir endeudándose. Los déficits fiscales vienen de hace rato ya. Entonces, si ya estamos este año con un déficit bastante menor, y ya estamos casi en equilibrio, entonces yo creo que es un momento donde podamos... El tema es el sentido de urgencia, porque yo te entiendo esa parte, pero para una familia que hoy día no tiene cómo, el sentido de urgencia no le sirve, veámoslo para más adelante o el próximo año. Y ahí yo creo que entre de repente gastar recursos en renovar flota para defensa o flotas de vehículos fiscales, el sentido de urgencia me indica que mejor ese dinero lo gasto en salud. Entonces ahí es donde las prioridades, y eso marca un poco la impronta de cada gobierno, que el compromiso sea real. Aquí no estamos hablando de una ley que podemos darnos el tiempo. Como dices tú, se ha perdido mucho tiempo. Esta ley probablemente debería haber salido mucho antes. Pero ya está. Y qué bueno que hoy día se busque esta solución. Pero yo lo que yo digo es que tiene que ser con un sentido de urgencia mayor y con una discusión permanente, porque el cáncer no se puede estar
discutiendo año a año en función del presupuesto de año a año. El cáncer no tiene, probablemente tiene una fecha de inicio y una fecha de término, pero la diferencia está en el tratamiento, y ese tratamiento cuesta mucho. Sabes que igual lo que acabas de mencionar, igual comparto plenamente contigo. Es una enfermedad catastrófica para cualquier persona que le informan que tiene cáncer, para la familia. Se ven de repente incluso alejadas las posibilidades de que los hijos puedan estudiar porque tienen que pagar los costos de tratamiento, etcétera. Y sí tiene un sentido de urgencia, como dices tú. Yo creo que lo que sí uno nunca sabe, porque falta quizás mejor comunicación y todo, es cómo se entrelazan los gobiernos con los parlamentarios en este tema, porque al final lo que sale expuesto a los medios de comunicación es lo que en realidad de repente los parlamentarios quieren escuchar, o sea, quieren mencionar, sin antes haber dicho cuál fue el diálogo previo que tuvo con el gobierno. Entonces quizás hay partes que todavía falta mencionar, pero sí estoy de acuerdo con la ley y con la urgencia que necesita. Mira, no quiero dejar pasarlo, Yanira, porque ha sido permanente ese tema, el tema del déficit fiscal adjudicándoselo a un gobierno. Efectivamente, en algún momento hasta el propio ministro Larraín lo dijo, pero la agencia Modi, que es experta, dice que el déficit que se observa desde el año 2010, es decir, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, y que desde entonces el problema ha sido gradual y persistente, y tiene que ver con otra cosa, Yanira, tiene que ver con que nuestro país exporta commodity, sí, así es. Y por lo tanto cualquier cosa que ocurra en las economías externas, en el caso de la China, produce un impacto independiente de lo que hagan los gobiernos. Y efectivamente la presidenta Bachelet afectó una baja del cobre que benefició después al gobierno que viene entrando ahora, y que ahora lo está afectando de vuelta de manera. Entonces yo creo que debiéramos terminar en esta cosa de echarle la culpa a los gobiernos anteriores, porque sabe que no tiene ningún sentido para la gente. La gente quiere resultados ahora. El déficit fiscal nunca ha tenido responsabilidad desde el punto de vista interno mientras sigamos siendo economía exportadora. ¿Te fijas? Ahora, lo que sí ha ocurrido es que los gobiernos de la concertación, y ahora una mayoría de los gobiernos de la centroizquierda, lo que han aplicado es una política contracíclica, es decir, cuando la economía externa afecta estructuralmente la economía del país, el Estado sale a invertir fuertemente. Y por el contrario, cuando la economía está bollante y el Estado se beneficia con un buen precio del cobre, se ahorra, que es lo que permitió tener hoy día, todavía tenemos cerca de 15.000 millones de dólares en bonos soberanos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno Piñera recién ahora, después de un año? Está aplicando una política contracíclica, invirtiendo 1.400 millones de dólares, ¿no es cierto?, en inversión en obras públicas que se van a empezar a contratar a partir del próximo año. Bien por eso. Así se hacen las cosas, no de otra forma. Ahora, este tema, como dices tú, partió del año 2010, pero donde tuvo la baja más baja, abrupta, como se puede llamar, fue en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Y lamentablemente le jugó muy en contra su reforma tributaria. Yo creo porque que no. En realidad está la crisis asiática del año 2008. Paralizó al empresariado nacional. Aquí sigue asiática. Y hoy en día cualquier economista serio, Yanira, cualquier economista serio te va a decir que no es así. Volver a tener una reforma tributaria para activar el país, además de lo que está haciendo hoy en día con los 1.400 millones. De Eduardo. No, pero ya no está... no puede estar en un momento me apoya, en otro momento no. ¿Cómo es la cosa? Está Ricardo Lago, por ejemplo, que dijo ya. que en Venezuela hay una vacancia y que los militares debieran, ¿cierto?, hacer respetar la Constitución. Me parece bastante interesante. Ahora eres laísta ahora. No, es un tema bien interesante, digamos. Así que sí, bien. Eres laísta. Laísta, digamos. Laísta. Como Lavín, que era tu alcalde, ahora que tanto que lo vanagloria, que también se declaró bacheletista en alguna época. Sí, claro, se declaró fidelista, digamos, y porque el tipo tiene una impronta transversal, digamos. Lo que no pasa. Ahora, el cobre efectivamente bajó, pero también el petróleo también había bajado. O sea, ahí también hay un tema, digamos. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor, digamos. Sí, claro. O sea, ahora, lo que. Mire, no me tendría que tener un poco de minuto para buscar la cifra y yo no encuentro. Estoy con Yanira. Efectivamente, el déficit, ¿cierto?, se disparó mucho en el gobierno de Bachelet. ¿Sí? Hubo un déficit, pero se disparó mucho. Sí, ese es el tema, digamos. Y ahí, cuando tú dices, mira, no importa el gobierno, que da lo mismo, importa, porque ¿en qué gasto? ¿Y cómo gasto? ¿Cómo activo el país? Y cómo activo el país. Efectivamente, hay efectivamente, como tú dices, una política contracíclica, ¿cierto?, que este gobierno también va a aplicar, ya empezó con este plan, ¿cierto? Pero el tema de los gastos, ¿cierto? Y la gente, ahí pasa que los chilenos en general no estamos acostumbrados a medir los gastos. Cuando uno ve, por ejemplo, en el despilfarro
en servicios públicos. No digo que todo, pero uno ve despilfarro en servicios públicos y la gente dice, me da lo mismo. Y yo lo voy a decir, yo trabajé en servicio público, me acuerdo, que oye, si se prendía la luz y estaba prendida la luz hasta el lunes siguiente, fin de semana daba lo mismo. Y yo le decía, oye, apaguen el gas. No, es que llegamos el lunes y nos da frío. Pero ¿cómo tener sábado y domingo el gas prendido si no hay nadie? No, es que si llegamos el lunes está calentito. Claro. Es una cultura en que la gente dice, oye, pero esa plata sale de todos nosotros. Así que no se entiende esto. O cuando ve una demolición de una calle, la reparan y después vuelve a ver al mes siguiente. Entonces hay que hay una cultura. Tiene que ver con la modernización del Estado que no está todavía completada, claro, está todavía ineficiente. Y una diferencia que nosotros vemos es que en general, y un tema en general, las políticas en general de derecha, centro-derecha, tienden a ser más conservadoras los gastos. Y pues mucha gente no le gusta. Quizás el desarrollo económico. Y también a nivel del bolsillo de los ricos. No, sí es una caricatura. Pero ¿cómo hace caricatura si la reforma tributaria está para allá? Los senadores de socialistas viven exactamente al ladito de los senadores de la derecha. Y tienen a todos los hijos en colegios privados. Y todos en colegios privados. Así que no sé, yo no viven en una población. No lo he investigado. Ellos no viven en una población, viven exactamente al lado, son vecinos, van al mismo colegio, ¿cierto? Frecuentan los mismos clubes. Sí, es así. Tú sabes que es así. Entonces, no la verdad es que desconozco. Yo sé que así. Conozco varios senadores que no viven así. ¿Sí? ¿A quién? Quintero, Urresti en Valdivia. Quintero, pero si yo era compañera de la hija y estaba en colegio privado. Pero ¿qué colegio privado? No el San Jorge, me imagino. Pero estaban los mejores de la y es eso lo que la gente resiente. Entonces no es un tema de hacer una caricatura de símiles que la derecha somos ricos. Yo creo que Yanina ni yo somos ricos, digamos. Incluso yo creo que tú tienes más patrimonio que todos los dos juntos, digamos. Por eso digo. Pero tiene más patrimonio. No, aquí no sale. No sale. Incluso pura boleta. Lo juntamos aquí al conductor y tenemos menos. Bueno, tengo mi casa pagada ya. Tengo mi casa pagada. Entonces no es un tema de 35 años pagando mi casa, ¿por qué no lo? El cómo hacemos con los gastos. Y eso debe ser una política de tipo transversal. Cuando, por ejemplo, un proyecto de esta cosa de reformar la Constitución, estos cabildos se gastaron millones de pesos. ¿Y dónde están esos? Votados. ¿Qué cabildos? Yo participé en el cabildo. Los cabildos y se le pagaron a la gente que hacía de coordinadores. Bueno, son una cantidad mínima. Era... 3 millones, 2 millones se le pagaban. No, una cantidad mínima. Eso es falso. Es que te apunta, cuando dices 2 millones, está lo mismo 2 millones, eso es que va sumando. No es falso. Hay que postular y ahí están los sueldos. Y si quieres veamos. Sí, pero ese punto yo te lo comparto, Hernán, pero también me gustaría el otro punto que complementa, que tiene que ver que esa lógica se entendería si además también no hubiese tanto, de alguna manera, liberación de impuestos, como en este caso lo que se está buscando con la integración. Porque hay que decir que la discusión hoy día tributaria es tan trampada porque el gobierno sigue defendiendo la integración de impuestos, que para quienes no entienden es que yo tengo una empresa, los impuestos personales los puedo mezclar con los impuestos de la empresa, eso es la integración, y por lo tanto pago una parte, es una especie de pago menos impuestos a la larga, 900 millones y otra parte que es la oposición en su mayoría, que quiere que se mantenga la separación. Salvo que ahora, se yo tengo una consulta. Entonces, esos 900 millones de dólares que tú dices que la reforma como está hoy día, el Estado dejaría de percibir, 900 millones de dólares. Sí, pero hay una contrapartida. Ahí entiendo una contradicción. Es que hay una contrapartida en esto, digamos, y no está Cristian, digamos, que ha sido reconocido públicamente. 2 minutos. Mi profesor, que en la medida que las empresas paguen menos impuestos, ¿para qué lo que es? Para la reinversión. Eso no es así. No es un teleque. Ahí están los impuestos en las Islas Caimanes, hombre, no. Es otro tema. Nadie se cree ese cuento ya. Y si reinvierte, va a haber más trabajo. Sí, es el tema. Hasta el presidente Piñera tiene la plata escondida ya en las Islas Caimanes. Oigan, quedan 2 minutos, lamentablemente que irnos, ya tengo una consulta. Este famoso reintegro en donde los empresarios pueden bajar sus impuestos personales. ¿De qué nivel de ingreso mensual estamos hablando de una empresa? De los altos, por eso. El 1% más rico. ¿Pero cuánto? ¿Cuál es el ingreso mensual? ¿De qué cosa? Lo que pasa es que eso hoy en día ha ido modificándose harto. Entonces, ¿a qué tipo de empresa nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el ingreso mensual de estas empresas? Perfecto. Porque si tú me dices que son empresas que tienen una facturación de 200, de 400 millones, esa empresa no es una gran empresa. No, estamos hablando del 1% más rico, de la gran empresa. ¿Cuál es el ingreso?
¿Cuál es el ingreso millones mensual? de dólares. Es que ese dato es importante, porque si no, estamos confundiéndonos. No estamos confundiendo, estamos diciendo porque el 1%, estamos afectando a la clase media. el 1% que son accionistas de estas grandes empresas, los Luxi, los Larraín, Vial y qué sé yo, esas personas no van a pagar impuestos en tanto para opinar en eso, Eduardo, uno tiene que tener claridad a qué tipo de empresa le está afectando, y eso uno lo maneja a las grandes empresas con el ingreso mensual. O sea, si tú me dices que el ingreso mensual de esta empresa es de $1 millón o es de, no sé, $5.000 millones mensuales, claro, son grandes empresas, está bien. Sí. Pero si tú me dices que son empresas que facturan 200, 300, 400 millones, estás afectando claramente a la clase media. Y además, independiente de eso, yo creo que la gente tiene trabajo gracias a la empresa. Ahora, Yanira, yo creo que en términos de empresas, efectivamente hay que distinguir las grandes, medianas, pequeñas. Lo mismo ocurre a la escala de un trabajador. Por eso, pero hay que ver el ingreso. Está bien. Las empresas tienen utilidades gracias a los que trabajan, es al revés, Yanira. Tiene que ver con las grandes utilidades. Y estas empresas que tú dices más pequeñas en general, la utilidad siempre es muy marginal. Por el tamaño de la empresa. Pero en términos generales. Pero, por ejemplo, una empresa que factura, no sé, quizás 400 millones mensuales, hoy en día puede tener 10 trabajadores y tiene utilidades y va generando ingresos. La pregunta es de fondo. Yo a mí en esa materia, y lamentablemente es que irnos, pero en esa materia es, si tú tienes empresas, ¿por qué tienes que comprar la alimentación de tu familia con factura, con cargo de una factura en la empresa? Te estoy diciendo, ¿quién te dijo eso? Escúchame, eso es una evasión, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué mis impuestos personales los tengo que bajar por los impuestos de la empresa? De la empresa de la que yo soy dueño. De la que yo soy dueño. Porque tú haces retiro de las empresas. Para efecto de que se pueda reinvertir. Para efecto de que se pueda reinvertir. Y los dueños tienen que hacer retiro de la empresa. ¿Con qué van a vivir? Si esa plata está en posada, ¿cierto? Si no se retira, se reinvierte. Mira, así de simple. Si tú eres dueño de una empresa, tienes que generar un retiro contablemente para que puedas tener un sueldo. Y con ese sueldo tú compras la alimentación de tu casa, pagas el colegio, tu movilización y todo. Y además de eso vaya a tener que pagar los impuestos. No, es que la empresa es la que paga, porque se hace una doble tributación, efectivamente. En los países en desarrollo se produce una doble tributación precisamente porque la parte más rica de la población tiene que pagar más impuestos, así funciona. Es injusto que los chilenos comunes y corrientes que trabajamos o que trabajan tengan que pagar exactamente lo mismo que una persona rica que retira excedente. Yo concuerdo plenamente, Eduardo, con eso, pero yo creo que es importante medir el rango, porque si tú me estás diciendo que los Luxi van a tener que pagar, súper bien. Encuentro maravilloso que sea así. Pero si la familia, por ejemplo, que es una familia trabajadora que con un esfuerzo ha sacado su empresa adelante. No, eso no está en discusión. Eso no tiene sentido. Por eso es importante. Estamos hablando de la gran empresa. Bueno, lo podemos ver la próxima semana en Pauta Semanal, esta discusión. Acá con mi compañero va a venir. Este año vamos a tener discusión permanente en reforma tributaria, reforma a la salud, a las pensiones y esperamos una discusión de la ley del cáncer. Yo creo que, ¿sabes qué? Es importante en la reforma tributaria que venga la Seremi de Hacienda y que no. Bueno, ustedes inviten, la vez pasada. Cuando la gente empieza a la edad se pone menos socialista. Así que yo creo que en 2 años más Eduardo va a estar menos socialista. Tú dices, bueno. Como lago. Nos volvemos a ver la próxima semana y buen fin de semana. Bienvenido el invierno, a cuidarse. Hoy día, que gane Chile hoy día claramente y el lunes también. Hernán Ferreira, uno puede cambiar de opinión, pero no de principios. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex Seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.